Era un viernes como cualquier otro, o eso pensaba. La tarde había caído lentamente sobre la ciudad de Sevilla, con su aire cálido y las luces de la ciudad titilando suavemente al horizonte. Al llegar a casa, la primera sensación fue de tranquilidad. Las ventanas abiertas dejaban pasar el murmullo de la calle, pero no era nada que pudiera interrumpir mi paz. Fue en ese momento, cuando cruzaba el umbral de la puerta, que escuché algo, o mejor dicho, no escuché algo. El sonido del piano, que normalmente acompañaba las tardes de mi esposa, ya no llenaba el espacio. Siempre me había gustado el eco de sus melodías flotando por la casa mientras ella practicaba para sus recitales. Pero hoy, no había nada. La casa estaba extrañamente callada. Con paso firme me dirigí al salón y vi que la lámpara, que normalmente dejaba encendida cuando se iba, estaba apagada. Me sentí inquieto, pero traté de no darle demasiada importancia. Quizás estaba en el jardín, o tal vez había salido a hacer alguna compra de último momento. Pero algo en mi interior me decía que esa tarde no sería como las demás. Avancé por el pasillo y, cuando llegué a la cocina, vi su bolso sobre la mesa. No era raro, pero ese pequeño detalle me hizo sentir incómodo. Nadie lo había colocado ahí, no en ese lugar. Mis pasos eran lentos, y cada uno parecía retumbar más fuerte en mis oídos. Llamé su nombre. No hubo respuesta. La sensación de algo fuera de lugar crecía en mí. Me dirigí a la terraza, al dormitorio, al baño, pero ella no estaba. Fue entonces cuando la vi. Estaba en la sala, en la esquina de la casa, mirando por la ventana, en un silencio absoluto. No me había oído entrar. Su rostro estaba iluminado por la luz suave que venía de afuera, pero sus ojos no brillaban como solían hacerlo. Estaba allí, inmóvil. Algo estaba mal. La observé en silencio unos segundos antes de acercarme. Ella me notó y, por un momento, su expresión cambió. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Unos segundos pasaron, tal vez fueron minutos, antes de que finalmente hablara. Hola, dijo, sin girarse. Su voz sonaba diferente. Yo sentí que algo me faltaba, algo que siempre había estado ahí, en esa melodía constante que llenaba nuestra vida. ¿Qué pasa?, le pregunté, la voz me salió más suave de lo que pensaba. Quería que todo fuera normal, que no hubiera cambiado nada, pero mi instinto me decía lo contrario. Ella se giró, esta vez me miró fijamente. Y en sus ojos, vi algo que no reconocí. No era miedo, ni angustia, ni tristeza. Era evasión. Algo que jamás había visto en ella. No te preocupes por mí, dijo, casi sin emoción. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo estaba pasando. Algo que ni ella misma podía explicar. Algo que, en ese momento, no sabía que cambiaría mi vida para siempre. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero a medida que las horas pasaban, algo me decía que todo iba a cambiar. Después de aquel encuentro extraño con Clara, su actitud se había vuelto aún más distante. La cena fue silenciosa, como si estuviéramos compartiendo un espacio sin hablar, como dos personas que han perdido el hábito de comunicarse. No sabía si debería abordar el tema o si debía esperar, pero algo dentro de mí me empujaba a no dejarlo pasar. Decidí ir a mi habitación antes que ella. Necesitaba pensar, organizar mis ideas. Cerré la puerta tras de mí y me senté en el borde de la cama, mirando al vacío. Mientras observaba la luz tenue de la lámpara de noche, me asaltaron las preguntas, las dudas y las teorías. Sabía que algo estaba pasando, algo que no se podía ignorar, pero no tenía pruebas. No podía simplemente acusarla sin más, no sin entender la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. Algo no encajaba. Clara siempre había sido abierta, directa conmigo. Siempre compartíamos nuestras preocupaciones y alegrías. Pero esa noche, todo había cambiado.
A lo largo de los años, construimos una vida basada en la confianza. Para mí, la confianza era lo más importante, la base sobre la que se mantenía nuestro matrimonio. Pero ahora, al pensar en nuestra relación, esa confianza parecía estar desmoronándose poco a poco, como si un muro invisible se estuviera erigiendo entre los dos. Había miradas evasivas, palabras incompletas, y sobre todo, silencios que nunca habíamos tenido antes. Decidí hacer algo que no quería hacer. No quería invadir su privacidad, pero la sensación de desconfianza me carcomía por dentro, y la tentación de obtener respuestas me impulsaba más y más. No podía dejar que la incertidumbre me siguiera arrastrando. Salí de la habitación con paso firme y me dirigí hacia la sala donde Clara había dejado su bolso. En silencio, tomé su teléfono móvil que descansaba sobre la mesa, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Lo desbloqueé, mi pulso se aceleraba a cada segundo. No quería encontrar lo que temía, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí deseaba confirmar mis peores sospechas, poner fin a esa incertidumbre que me estaba consumiendo. Comencé a revisar sus mensajes. Vi que había varias conversaciones con nombres que no conocía, pero había uno que destacaba entre todos, uno que parecía aparecer en múltiples ocasiones, José. No sabía quién era, pero el simple hecho de ver ese nombre tantas veces me hizo sentir un nudo en el estómago. Seguí mirando, no podía detenerme. Las palabras eran insidiosas, y me costaba creer lo que veía. La calidez con la que se dirigía a él, la cercanía que expresaban sus mensajes. Todo era tan ajeno a lo que conocía de ella. Clara nunca había sido una persona que se dedicara a esconder cosas, al menos no de esa manera. Había algo en esos mensajes que no solo indicaba una amistad, sino algo mucho más profundo. Vi cómo le decía que lo extrañaba, lo bien que se sentía con él, y, lo peor de todo, una promesa de verse en secreto. Los mensajes más recientes hablaban de un encuentro que había sucedido días atrás, algo que Clara nunca mencionó. Mis ojos no podían creer lo que estaban leyendo, pero las pruebas estaban ahí. Mi mente estaba en un caos absoluto, y mi corazón, que hasta ese momento había estado con el peso de la confusión, ahora se encontraba con una punzada aguda de dolor. ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo? No podía seguir leyendo, pero no podía dejar de hacerlo. Vi como en una de las últimas conversaciones, Clara había escrito que nada podría separarlos. Esas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez, como si fueran un eco imparable. No me sentía preparado para confrontarla en ese momento. Sabía que si lo hacía, todo lo que había conocido hasta ese instante podría desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. No podía enfrentarla sin tener más respuestas, sin entender por qué lo había hecho. Sentí un impulso de ira, pero también una profunda tristeza. Mi mente estaba inundada de preguntas: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué hice mal? No encontraba respuestas. Solo tenía más preguntas, más vacíos por llenar. Decidí dejar el teléfono sobre la mesa y me levanté. Caminé por la casa, como si buscara algo, alguna señal de que esto no fuera real. Mi respiración era más rápida de lo habitual, y mi mente parecía no parar de dar vueltas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo enfrentaría todo esto? Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Fue en ese momento cuando la escuché. Clara apareció en el pasillo, con su mirada baja, como si ya supiera lo que había encontrado. No lo que piensas, dijo con una voz quebrada, intentando calmarme. Pero ya era tarde. Ya había visto lo que necesitaba ver, y el daño ya estaba hecho. Ella me miró, con esa expresión que solo se ve cuando alguien sabe que ha sido atrapado en una mentira. Me acerqué a ella, mis ojos fijos en los suyos, buscando alguna explicación, alguna pista que me dijera que todo esto no era lo que parecía. ¿Qué está pasando, Clara?, le pregunté, casi sin voz.
Mi garganta estaba cerrada por el dolor, pero necesitaba saberlo. Necesitaba que me dijera la verdad, por dura que fuera. Ella no dijo nada al principio. Solo se quedó allí, mirando el suelo, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. Luego, levantó la cabeza lentamente, y por fin habló. José, es alguien que conocí hace tiempo. Al principio, solo queríamos ser amigos, pero... Su voz se desvaneció, y por un momento, sentí que la habitación se hacía aún más pequeña. Pero... Le insté, mi paciencia se agotaba. Pero lo que comenzó como una amistad se volvió algo más. Yo. Se detuvo, sus palabras se entrecortaron, y eso solo aumentó mi frustración. Sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que no quería admitir, pero ella no parecía capaz de encontrar el coraje para enfrentarse a la verdad. No podía creer lo que estaba oyendo. Los días felices que habíamos compartido, los años de convivencia, las promesas. Todo parecía desmoronarse frente a mis ojos. Clara, la mujer con la que había construido una vida, me estaba diciendo que todo lo que había creído en nuestra relación era solo una ilusión. La traición se sentía como un peso invisible, y no sabía cómo deshacerme de él. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro, porque no quería escuchar la respuesta, pero necesitaba escucharla. Clara no dijo nada de inmediato, pero el silencio entre nosotros fue suficiente para entender que las palabras no podían reparar lo que se había roto. Yo ya sabía lo que me iba a decir, aunque mi corazón no quería aceptarlo. Ha sido un tiempo. Pero no quiero que eso cambie lo que tenemos. Te amo, pero... Comenzó a decir, pero las palabras no eran suficientes. Nunca lo serían. Mi corazón se hundió aún más al escuchar sus palabras, porque sabía que el daño ya estaba hecho, y que nada podría devolverme lo que había perdido. El silencio llenó la habitación como una nube densa, casi imposible de romper. Clara permanecía de pie frente a mí, su rostro ahora completamente visible en la luz tenue de la lámpara. Había algo en sus ojos que no podía identificar, un remordimiento tal vez, o tal vez solo la aceptación de lo que había hecho. Pero la mirada que me ofreció no era la de la persona con la que me había casado, no era la mirada de alguien que se arrepentía profundamente. Era la mirada de alguien que ya no sabía cómo dar marcha atrás, como si todo lo que había sucedido entre nosotros fuera un simple malentendido, un error que no podía deshacer. Me senté en la silla más cercana, incapaz de mantenerme de pie, y la observé detenidamente. Todo lo que había visto hasta ese momento, todo lo que había sentido al entrar en la casa esa tarde, estaba encajando. Podía ver las piezas del rompecabezas, pero no las quería ver, no quería saber. Sin embargo, no podía dejar de preguntar. Mi mente me lo exigía, mi corazón me lo rogaba. ¿Cuánto tiempo llevas con él? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo demasiado, como si al decirlo pudiera entender de una vez por todas lo que había estado sucediendo a sus espaldas. Clara no respondió de inmediato, y eso solo aumentó la angustia que sentía en mi pecho. Es complicado, dijo, casi susurrando, como si tratara de justificar lo injustificable. No fue algo planeado. No quería que esto llegara tan lejos. Su voz se rompió un poco al final, como si la carga de sus propias palabras la estuviera aplastando, pero no podía perdonarla por eso. Yo no quería escuchar excusas ni explicaciones. Lo que necesitaba saber era la verdad, sin adornos, sin vacilaciones. Estaba tan cerca de la verdad que podía sentirla, pero ella no quería dármela por completo. Complicado, repetí, mi tono cada vez más frío. ¿Cómo puede ser complicado algo que se hace a escondidas? ¿Cómo puede ser complicado cuando has estado mintiéndome todo este tiempo? No estaba gritando, aunque mi voz temblaba, sino que hablaba con una calma que me asustaba aún más. El enojo estaba allí, y lo sabía, pero el dolor que sentía era mucho más grande. La había amado con toda mi alma,
habíamos construido una vida juntos y ahora todo se desmoronaba ante mis ojos. No podía entender cómo había llegado a este punto. No quería entenderlo. No quería aceptar que la persona con la que había compartido tantos momentos, la que había estado a mi lado en los peores días de mi vida, ahora era alguien irreconocible. Ella me miraba, su respiración irregular, intentando encontrar las palabras correctas, pero no había ninguna que pudiera reparar lo que ya estaba roto. José, continuó, casi con desesperación. Lo siento. Lo siento de verdad. Fue un error. No quería, no pensé que llegaría tan lejos, pero, cuando me di cuenta, ya había pasado mucho tiempo. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y justificación, como si tratara de disminuir la gravedad de lo que había hecho. Yo no podía aceptar eso. No quería que me pidiera perdón, no quería que me dijera que se arrepentía. Porque esas palabras no podían devolverme lo que habíamos tenido. No puedes decirme que todo esto fue un error, le respondí, mi voz se quebró un poco. No cuando has estado viéndolo en secreto durante meses. No cuando has estado ocultándome la verdad, sabiendo lo que significaba para nosotros. Claramente no tenía idea de cómo manejar la situación, de cómo podía arreglar todo esto. Era como si hubiera estado atrapada en su propia mentira, buscando la forma de salir sin que su mundo se viniera abajo. Pero el problema era que ya había caído, y nada de lo que dijera podía cambiar eso. ¿Cómo podía ella esperarme que creyera que lo sentía? No podía entender cómo alguien tan cercano a mí, alguien con quien había compartido tanto, podía haberme hecho esto. La distancia entre nosotros se alargaba cada vez más, y me sentía cada vez más lejos de ella, incluso cuando estaba de pie justo frente a mí. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir después de un largo silencio. ¿Por qué, Clara? Teníamos todo. Tuvimos una vida, tuvimos sueños. ¿Por qué destruiste todo eso? Mis palabras se sentían vacías, porque ya sabía que no iba a obtener una respuesta que pudiera satisfacer mis dudas. Lo que había sucedido era más que una simple cuestión de deslealtad, era una traición, algo mucho más profundo. Ella había destruido algo que había tardado años en construirse, algo que, a pesar de sus altibajos, siempre había sido fuerte. Clara se acercó lentamente, como si quisiera tocarme, como si todavía creyera que podía calmarme con un gesto. Pero me aparté de inmediato, sin querer que sus manos me tocara. No, Clara, no. Ya no puedes tocarme. Ya no puedes arreglar lo que has roto con simples palabras, le dije, más fuerte de lo que había esperado. El dolor de ver su rostro, de ver a la persona con la que había compartido todo este tiempo, ahora tan lejana y tan ajena, me desbordaba. Me quedé allí, de pie, observándola como si fuera una extraña. Ella me miraba, sin saber qué decir, sin poder encontrar las palabras para calmar la tormenta que había desatado. No podía encontrar consuelo en sus disculpas, ni en sus promesas de que todo cambiaría. Ya era tarde para todo eso. La única pregunta que rondaba en mi mente ahora era si había algo que pudiera salvarse, si había algo que valiera la pena rescatar de este desastre. La casa se sentía diferente ahora, vacía de todo lo que había sido una vez, vacía de todo lo que habíamos construido. El aire estaba cargado de una tensión palpable, de una tristeza que se filtraba por cada rincón. El tiempo que habíamos compartido se desvanecía como humo, y todo lo que quedaba era el dolor, una herida que no parecía tener remedio. Miré a Clara una vez más, esta vez sin ninguna emoción en mi rostro. Me voy, le dije, casi sin pensar. Necesito un tiempo. No sé si quiero seguir aquí. Al pronunciar esas palabras, su rostro se descompuso. Sabía que, al decirlo, ya no había vuelta atrás, que nuestra vida juntos había llegado a su fin. Salí de la habitación, sin mirar atrás. Sabía que este era el comienzo de algo que no podría deshacer. No había vuelta atrás.
Ya nada sería igual. Pasaron 2 días desde aquella confrontación, 2 días en los que la casa permaneció vacía, llena de ecos y silencio. Clara había intentado contactarme varias veces, pero no contesté ninguna de sus llamadas. Me había quedado en el apartamento de un amigo, sin saber exactamente qué hacer, pero con la determinación de que necesitaba espacio, que debía procesar lo que había sucedido antes de tomar una decisión irreversible. El dolor, la rabia, la impotencia, todo eso me había invadido, y con cada minuto que pasaba, la idea de seguir adelante con ella me parecía más lejana. Sabía que debía poner fin a lo que quedaba de nuestra relación, pero también sabía que no iba a ser tan fácil. El daño ya estaba hecho, y, en mi mente, la única forma de obtener algo de justicia era actuar. No quería simplemente dejarla. Quería que comprendiera el impacto de lo que había hecho, de cómo había destrozado nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. No iba a quedarme quieto mientras ella seguía adelante, como si nada hubiera pasado, como si su traición no hubiera dejado una cicatriz imborrable. Necesitaba que entendiera que las consecuencias de sus acciones no desaparecerían por arte de magia, y que el precio por destruir nuestra relación tenía que ser más que solo una disculpa vacía. El plan fue sencillo, pero lo había pensado con cuidado. No quería vengarme de manera impulsiva, no de esa forma. La idea era que ella entendiera, en carne propia, lo que había hecho. Estaba decidido a hacerlo. No pensaba quedarme de brazos cruzados. Todo en mí me pedía una respuesta, algo que me permitiera recobrar un mínimo de control sobre la situación. Así que, cuando Clara finalmente me llamó la tercera vez, decidí contestar. ¿Qué quieres? Fue lo primero que le dije, mi tono aún frío y distante, pero ya no lleno de ira. Había pasado la tormenta inicial, y ahora solo quedaba una profunda decepción. Por favor, escúchame. Necesito hablar contigo. Podemos solucionar esto, te lo prometo. Yo lo siento tanto, me dijo con una voz que ya no sonaba tan segura. Podía sentir la desesperación en sus palabras, aunque no me conmovió. No sé si hay algo que se pueda solucionar. ¿Qué quieres que haga? ¿Que crea tus excusas? Que olvide lo que vi, lo que encontré, respondí, mi paciencia agotada. Clara calló durante unos segundos, pero antes de que pudiera decir algo más, la escuché respirar hondo. Sé que te fallé, pero no me dejaste explicarme. Fue un error, un mal momento, pero yo te quiero a ti. No quiero perderte. Y yo te creí. Durante años te creí. Te di todo, Clara, todo lo que tenía. ¿Y tú? Mi voz se rompió al final, incapaz de contener más las emociones. No había espacio para perdón. No quiero escuchar más. No busques excusas. Es demasiado tarde para todo eso. Hubo un largo silencio, en el que ambos estábamos inmóviles, mirando la misma pared de siempre, cada uno en su propio espacio. Lo único que se escuchaba era el sonido de nuestra respiración entrecortada. Finalmente, fue Clara quien rompió el silencio. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, ya sin la esperanza en su voz que había mostrado al principio. Su tono se había vuelto más apagado, pero también con algo de resignación, como si estuviera comenzando a entender que las cosas no tenían solución. Lo que vamos a hacer, Clara, es que tú vas a saber lo que se siente perderlo todo. Porque lo que hiciste, lo que me hiciste, no tiene perdón. Así que voy a mostrarte lo que significa estar en mis zapatos, aunque sea por un segundo. Mi voz era dura, fría, y mi mente estaba decidida a llevarlo a cabo. No había lugar para el arrepentimiento, no ahora. Lo había pensado demasiado, y el daño que me había causado no podía ser borrado. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mi venganza no iba a ser cruel ni excesiva. Iba a ser una lección, una que no olvidaría fácilmente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, temerosa,
ya sabiendo que la situación había cambiado para siempre. No era la misma Clara que conocía. La venganza no consistía en hacerle daño físico, sino en hacerle comprender el dolor, el mismo dolor que había estado sintiendo cada vez que pensaba en lo que me había hecho. La traición no solo duele por la mentira, sino por todo lo que esa mentira representa, los sueños rotos, las promesas incumplidas, el tiempo desperdiciado. Te voy a dejar, pero no de la manera en que tú lo esperas. No va a ser un adiós fácil. Vas a saber lo que es perder lo que más amas, como lo hiciste tú conmigo. Lo que te voy a dejar no va a ser un simple vacío, sino algo que vas a sentir en cada rincón de tu vida. Vas a saber lo que es perder todo lo que creías seguro, le dije, con una determinación en la voz que nunca había sentido antes. La respuesta de Clara fue un suspiro, uno profundo y lleno de cansancio. Sabía que no podía cambiar nada. No quiero perderte, pero sé que ya lo hice, dijo con voz quebrada. Pero ya no me importaba. No se trataba de lo que ella quería. Se trataba de lo que yo necesitaba. El dolor no desaparecería hasta que ella supiera lo que se sentía estar en mis zapatos, hasta que comprendiera las consecuencias de sus actos. Tomé una decisión esa noche, una decisión que cambiaría todo. No iba a buscar venganza en sus cosas materiales ni en destruir su vida por completo. La venganza que tenía en mente era más profunda, más emocional. Decidí que no iba a quedarme en la misma ciudad. Me iría, dejaría la casa, pero no antes de hacerle saber a Clara lo que había sentido cada minuto de este proceso. Y eso lo iba a hacer de una manera que jamás olvidaría. Dejaría atrás todo lo que había sido nuestra vida juntos, pero lo haría sin rendirme al rencor. Iba a marcharme con dignidad. No hablé con ella después de esa noche, y al día siguiente comencé a hacer las maletas. La casa, que había sido nuestro hogar, pronto sería solo un recuerdo. El dolor que sentía ya no importaba tanto. Lo que importaba era el cambio, la oportunidad de seguir adelante. Yo ya había tomado mi decisión, y aunque sabía que el camino no sería fácil, era el único que podía tomar. La venganza no era el fin, sino el principio de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que ya no dependiera de nadie para sentirme completo. Clara había hecho lo que había hecho, y ahora yo hacía lo que debía hacer, sanar, aprender y salir de ese pozo de sufrimiento en el que nos habíamos unido. Al final, no necesitaba destruir su vida. Lo único que necesitaba era dejarla atrás. Y eso fue lo que hice. El silencio en la casa era absoluto, como si todo se hubiera detenido, como si el mundo alrededor de nosotros estuviera esperando. Había pasado una semana desde que decidí irme. La casa que una vez compartimos, que se había llenado de risas y promesas, ahora parecía vacía, fría. Ya no quedaba nada de lo que habíamos construido. Las maletas estaban empacadas, las llaves estaban listas para ser entregadas, y el tiempo que había dedicado a pensar en todo lo que había ocurrido, en cada momento que había pasado a su lado, ahora se sentía como una vida ajena. Ya no había rencor, ni odio. Solo había cansancio. Pero también, había una necesidad de entender, de saber por qué. Esa mañana, mientras terminaba de revisar que no se me olvidara nada, escuché un golpe suave en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché nuevamente. Me acerqué a la puerta con paso lento, no tenía ganas de verla, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentarme a lo que estaba por venir. Abrí la puerta, y ahí estaba Clara, con los ojos rojos y la cara sin maquillaje, como si hubiera llorado toda la noche. No había más vestigios de la mujer segura de sí misma que había conocido. Ella se veía perdida, vulnerable. Necesito hablar contigo, me dijo en voz baja, con un tono que no pude identificar. No sabía si era tristeza o arrepentimiento, pero lo que estaba claro es que no era la Clara que había visto hace unos días, la que había defendido sus acciones con excusas. Esta vez era diferente.
La miré en silencio. No quería darle falsas esperanzas, no quería que pensara que todo podía solucionarse con unas palabras. Había pasado demasiado tiempo, demasiado dolor, para pensar que las cosas volverían a ser como antes. Ya no hay nada que decir, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. No había ira, solo cansancio. Tú decidiste lo que querías. Yo ya decidí lo que quiero para mí. Clara se quedó quieta, mirando al suelo. Podía ver que las palabras no la alcanzaban, que algo más necesitaba hacer para llegar a mí. Sé que te fallé, pero por favor, te ruego que no me dejes así. No puedo vivir con este remordimiento. Sé que me equivoqué, y no puedo cambiar lo que hice, pero necesito que me escuches, aunque sea una última vez, dijo con voz quebrada. No podía evitar sentir algo de lástima por ella, pero sabía que no debía ceder a esa emoción. Esto no se trataba de ella, sino de mí. De lo que necesitaba para sanar, de lo que debía hacer para seguir adelante. No quiero escuchar más excusas, Clara, le dije. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? No solo me mentiste, me traicionaste, y ahora vienes aquí con palabras vacías. Ya no sé ni quién eres. ¿Quién es la persona que me está hablando ahora? Mi voz se fue elevando poco a poco, y, aunque no quería que el dolor volviera a apoderarse de mí, no podía evitarlo. Todo lo que había sentido esos días, toda la decepción, la rabia contenida, salió en ese momento. Ella levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sé que lo hice mal, lo reconozco, pero, lo que pasó entre nosotros fue real, no solo una mentira. Todo lo que compartimos no puede desaparecer así, no puede ser reemplazado por un error, dijo, buscando una respuesta, algo que pudiera reconectar lo que habíamos perdido. Pero sus palabras me golpearon como una ola, como si intentara justificar lo injustificable. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, ya no era real. Las mentiras, las promesas rotas, no podían ser borradas con unas palabras, no podía ser así de fácil. Real, repetí, casi sin creerlo. ¿Cómo puede ser real algo que estaba basado en mentiras? Tú misma lo destruiste, Clara. ¿Sabes cuántas veces me mentiste, cuántas veces me miraste a los ojos y me dijiste que todo estaba bien? Yo te creí. ¿Cómo te atreves a llamarlo real? No podía contener la indignación en mi voz. El dolor que sentía se volvía insoportable, pero no iba a mostrarle más compasión. No se lo merecía. Ella dio un paso hacia mí, su mirada buscaba algo en la mía, algo que no podía encontrar. Te amo de verdad. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Lo hice no sé, por un sentimiento que creí que necesitaba. Pero ahora me doy cuenta de que te perdí. Te perdí por completo, y no sé si hay algo que pueda hacer para cambiarlo. No respondí inmediatamente. Sus palabras resonaban en mi mente, pero mi corazón ya no estaba allí. Ya no podía sentir lo mismo. El amor que una vez había sido nuestra base se había desvanecido como el aire entre mis dedos. Me había dado cuenta de que, aunque me decía que me amaba, sus acciones decían lo contrario. Me había perdido en un laberinto de mentiras, y no podía encontrar el camino de regreso. Ya no me importa lo que digas, Clara, le dije finalmente. Lo que importa ahora es lo que yo decida hacer con mi vida. Y ya tomé una decisión. Clara tembló, no solo por el frío del pasillo, sino porque sabía que esas palabras no eran una amenaza vacía. No había vuelta atrás para mí. Ella había roto algo que no se podía reparar. Me miró con la esperanza de que yo cambiara de opinión, pero yo ya no era la misma persona que había entrado en esa casa días antes. Había dejado atrás todas las promesas, todos los sueños, todo lo que creí que había sido real. Lo que sentía por ella ya no era amor, solo un vacío, una sensación de que me había entregado a alguien que nunca había sido digno de mi confianza.
¿Vas a irte?, preguntó, su voz quebrada. No me voy. Ya me fui, respondí con firmeza. Ya me fui el día que me mentiste. Lo único que me queda es salir por esa puerta y no mirar atrás. Eso es todo. El rostro de Clara se descompuso por completo y pude ver el dolor en sus ojos. Sabía que la había perdido, pero también sabía que no me arrepentía. Había tomado el control de mi vida, y aunque el dolor seguiría ahí, ya no dependería de ella para seguir adelante. Caminé hacia la puerta, sin mirar atrás, sabiendo que había tomado la única decisión que podía tomar para recuperar mi dignidad. Clara seguiría allí, con sus arrepentimientos y promesas rotas. Pero yo ya no era parte de su mundo. Al menos, no de esa manera. Han pasado ya varias semanas desde que me fui de casa. Mi vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé. Lo que era mi refugio, el lugar donde construí una familia, ahora me resulta ajeno, distante. Es como si todo lo que conocía se hubiera disuelto en el aire, y yo me hubiera quedado atrás, buscando algo que ya no existe. Los días transcurren con una calma tensa, una rutina de la que me he tenido que acostumbrar. La casa donde viví tantos años ya no es mi hogar, y eso lo siento en cada rincón. Me levanto por la mañana, preparo mi café, y aunque todo parece normal, hay una extraña sensación de vacío, como si algo se hubiera roto de manera irreversible. Clara ya no está, ni sus preocupaciones, ni sus risas, ni siquiera su presencia constante, y me encuentro solo con mis pensamientos, con todo lo que sucedió y que ya no puedo cambiar. El primer día fuera de casa fue una mezcla de alivio y ansiedad. Al principio, no supe cómo manejar mi libertad. Tenía todo el espacio para pensar, para finalmente tomar las riendas de mi vida, pero en el fondo, no sabía por dónde empezar. Había pasado tanto tiempo compartiendo todo con Clara, que ahora, en medio de esta nueva soledad, me sentía perdido. A veces, me levantaba a mitad de la noche y, por un instante, creía que todo lo que había sucedido había sido solo una pesadilla. Pensaba que ella vendría a mí, que todo volvería a la normalidad, pero al abrir los ojos, me daba cuenta de que no había marcha atrás. Había dado el paso, y no iba a retroceder. Recibí mensajes de Clara, algunos en tono de disculpa, otros más desesperados, buscando alguna señal de que podía remediar lo que había hecho. Incluso me envió cartas, llenas de palabras que intentaban explicarlo todo, pero yo ya no quería escuchar. Lo que había hecho no se podía justificar, no importaba cuántas cartas o mensajes me enviara. Había cruzado una línea que no se podía borrar. Quizás, en otro tiempo, podría haber entendido su dolor, sus inseguridades, pero no ahora. No cuando me había destrozado de esa manera. Un día, al recibir otra carta, la abrí sin mucho ánimo, simplemente por el hecho de que no sabía cómo dejar de pensar en ella. Leí las palabras de Clara con una calma que ni yo mismo reconocía. Me decía que aún me amaba, que no había sido su intención hacerme daño. Decía que todo había sido una consecuencia de su inseguridad, de sus propios miedos, pero esas palabras no me alcanzaban. A medida que leía, me fui dando cuenta de que ya no sentía nada. Ya no había amor, ni rencor, ni siquiera compasión. Solo había cansancio. Cansancio de todo lo que había pasado, cansancio de estar atrapado en un ciclo que me había llevado a un callejón sin salida. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. No necesitaba seguir con eso. Ya había tomado mi decisión y mis pensamientos se encaminaban a un solo lugar, seguir adelante. Los días que siguieron fueron de reflexión constante, un proceso en el que trataba de encontrar alguna manera de avanzar, de recuperar lo que quedaba de mí. Me apunté a un gimnasio, empecé a salir a caminar por el parque, a hacer cosas que hacía mucho tiempo había dejado de hacer. Algo en mí comenzó a despertar. La tristeza seguía ahí, pero ya no dominaba mis pensamientos. Estaba aprendiendo a disfrutar de la soledad,
a no depender de la presencia de otra persona para sentirme completo. Aprendí que no podía seguir buscando respuestas fuera de mí. Tenía que encontrarlas dentro. No podía seguir esperando que alguien más arreglara lo que yo había permitido que se destruyera. A veces, me encontraba pensando en los buenos momentos con Clara, en los días felices, pero rápidamente los apartaba de mi mente. No podía seguir anclado al pasado, no podía seguir viviendo de recuerdos que ya no tenían cabida en mi vida. La verdad es que nunca me di cuenta de lo mucho que me había consumido esa relación hasta que me alejé. Estaba tan inmerso en la idea de ser un buen esposo, un buen padre, que había perdido de vista quién era yo, lo que quería, lo que realmente me importaba. Ahora me encontraba solo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba empezando a descubrirme de nuevo. No fue fácil. Las primeras semanas fuera de la casa fueron las más duras. Los recuerdos estaban por todas partes y a cada paso sentía su presencia, como si Clara estuviera en cada rincón. Pero poco a poco, la sensación de ser alguien más, de vivir para mí y no para los demás, comenzó a crecer dentro de mí. Cada día que pasaba sin tener que ver su rostro, sin tener que escuchar sus palabras, sin tener que justificarme, me hacía sentir más fuerte. Aprendí a tomar decisiones por mí mismo, a confiar en mis propios instintos, y lo más importante, a darme cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme valioso. No era la primera vez que me enfrentaba a una situación difícil, pero ahora sentía que tenía el control, que podía cambiar mi vida por completo. Clara, por su parte, no dejaba de intentar contactarme. A veces, su nombre aparecía en la pantalla del teléfono, y por un momento, pensaba en contestar, en escucharla. Pero luego recordaba todo lo que había pasado, lo que ella había hecho, y decidía no hacerlo. No quería arrastrarme más por ese dolor. No quería seguir dándole espacio en mi vida. Ella había tenido su oportunidad y la había perdido. Una tarde, después de una caminata por el parque, me encontré con un viejo amigo. Había pasado tiempo desde la última vez que nos vimos, y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras carreras, nuestras familias. De alguna manera, hablar con él me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. De lo que había perdido, sí, pero también de lo que había ganado. El simple hecho de poder tener una conversación sin miedo a que alguien me mintiera o me traicionara me dio una sensación de libertad que no había experimentado en años. Esa tarde me di cuenta de que la vida seguía. Aunque mi mundo se había desmoronado, había un camino por delante, un camino que solo dependía de mí. Podía tomar las riendas de mi destino, podía reconstruir lo que había perdido, y no tenía que hacerlo por nadie más que por mí mismo. Estaba decidido a dejar atrás el dolor, a no permitir que Clara, o cualquiera, tuviera poder sobre mi vida. Ya no me importaba lo que ella hiciera, lo que ella sentía. Lo único que importaba era que yo estaba aquí, que yo estaba vivo, y que tenía una segunda oportunidad. Poco a poco, la vida comenzó a tomar un nuevo color. Aunque aún quedaban días de tristeza, había algo en mí que comenzaba a brillar de nuevo. El futuro, aunque incierto, ahora me parecía lleno de posibilidades. No sabía qué traería, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía listo para enfrentarlo. No iba a quedarme atrapado en el pasado, no iba a quedarme en un lugar donde no quería estar. Este era mi momento. Y lo iba a aprovechar. No porque Clara me lo hubiera dejado, sino porque yo lo había decidido.